Amigos, amigas, el pasado miércoles 7 de diciembre concluyó la experiencia de Pedro Castillo al mando de Perú. Este dirigente, maestro, profesor, rondero de las entrañas del Perú profundo, que había llegado a la presidencia en el 2021 y que vio su gestión interrumpida después de un extrañísimo suceso político, como fue lo que aconteció justamente el miércoles pasado, y es lo que vamos a repasar ahora. ¿Por qué Pedro Castillo ya no es más presidente del Perú? Intentaremos responderlo en este próximo bloque. En ese sentido, el miércoles pasado se iba a desarrollar en el Congreso peruano una nueva votación de vacancia para remover del cargo a Pedro Castillo. Era un nuevo proceso en contra del presidente que estaba realizando una gestión bastante deficiente políticamente hablando, pero que más allá de eso siempre había tenido a un conjunto, podríamos decir un conjunto del establishment político peruano, de la élite política peruana, de lo que quedó de los partidos tradicionales del Perú, sumado al fujimorismo, sumado a diferentes sectores de la vida institucional de Perú, que lo veían de reojo, que no veía que su gobierno fuera para ningún lado y que se sumaba también a gente de su propio palo, de la izquierda ortodoxa que configura Castillo, que también estaban dejándolo de lado, como su propio partido, Perú Libre, disconformes con el gobierno que estaba llevando a cabo Castillo, que había reformulado varias veces su gabinete y que no podía hacer pie en su gestión presidencial. En este contexto, donde se especulaba que la vacancia en su contra no iba a resultar, sorpresivamente el presidente Castillo realiza en la tarde del pasado miércoles un mensaje, una cadena dirigida a toda la nación, dirigida a todo el Perú, en donde se lo veía desorbitado, titubeante, nervioso y anunciando algo que nadie se lo veía venir. Primeros segundos, así arrancaba el discurso de Pedro Castillo el miércoles pasado. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Así arrancaba el discurso de Pedro Castillo. Vamos más allá de lo que dice. La voz, y ahora van a ver mejor, las manos. Castillo estaba titubeante, Castillo estaba temblando. En el siguiente video, más allá de lo que dice que es importante, préstenle atención a las manos de Pedro Castillo. No le llegaron ni a hacer un teleprompter. Salió hablando con unas hojas impresas en Word. Su discurso, fíjense cómo al presidente Castillo le temblaban las manos antes de anunciar lo que anunciaría. Mira. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%. El nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país de las hojas son los más bajos de la región. Lo están viendo, le cuesta leer, le cuesta mantener la mirada y las hojas le tiemblan en las manos. Yo nunca vi algo así, un presidente de la nación en una cadena nacional temblando. No estaba en su momento óptimo, de movida sale a decir, no queremos especular con nada, pero Castillo de movida estaba temblando al anunciar lo que iba a anunciar. ¿Qué fue lo que anunció Castillo? Van a escucharlo ustedes mismos. Titubeante, temblando, Castillo anunciaba la disolución del Congreso y daba saque inicial a lo que sería su proceso relámpago de destitución. Esto pasaba en Perú. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional
a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Esto anunciaba Pedro Castillo en la Mira, bobo, ¿qué mirás, bobo? No, Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, Leo. Por poco le decían eso, porque la Asamblea, el Congreso en Perú, tiene una fuerza descomunal. Es un país donde es un presidencialismo débil históricamente, donde el Congreso tiene la potestad y la viabilidad y la logística para becar presidentes, como hicieron con Vizcarra, con Kuczynski, con ahora Pedro Castillo, como lo han intentado hacer en otras ocasiones con otros mandatarios. Pero más allá de eso, Castillo de golpe cuela en esto su promesa de campaña de hacer una nueva constitución para reemplazar la constitución fujimorista de Alberto Fujimori, presidente entre el 90 y el 2000 de Perú, hoy preso por delitos de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos. Lo compacta El mensaje llegaba tan solo una... en este anuncio relámpago que hacía, bastante torpe, se lo veía desorbitado, se lo veía confundido, y a partir de este anuncio ni el Congreso se disuelve, sino que sigue sesionando. No hay ninguna nueva constitución, más bien todo lo contrario. En el Congreso peruano, en el todopoderoso Congreso peruano, que tiene en ese país más poder que el propio presidente, esa unicámara con mucho más poder que el propio presidente. Y aparte esto hay que decirlo, empieza a hablar, si se empieza a denunciar un golpe de Estado de Pedro Castillo, un golpe de Estado sin poder, un golpe de Estado de un tipo que estaba completamente perdido en ese momento de la tarde, completamente perdido, un golpe de Estado cuyo vuelo duró un puñado de horas, porque automáticamente ocurre el anuncio de Castillo y el Congreso peruano activa de esta manera, mira. El mensaje llegaba tan solo unas horas antes de que se votara en el Congreso la tercera moción de censura en su contra. Votación se realizará. La Cámara Baja, desoyendo el anuncio del todavía presidente, seguía con el trámite. Por amor al Perú, sí. Por la libertad y la Constitución, sí. Con 101 votos a favor, aprobaban la destitución. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia. Castillo se quedaba solo. Incluso las Fuerzas Armadas en este comunicado tildaban la acción del mandatario de inconstitucional y su propio abogado abandonaba su defensa por el mismo motivo. Fuerzas Armadas, Poder Judicial, el propio equipo de abogados, sus ministros, todos dieron un paso al costado, todos. Acá, nadie se quedó al lado de Castillo, realmente. Salvo Aníbal Torres, su ex jefe de gabinete, jefe de ministros, y un par de funcionarios aledaños. Completamente todo el mundo se despega de Castillo, que ni partido tenía para ese entonces, ya desde antes. Todo el mundo habla de un Castillo yendo desde un golpe de Estado a, de mínima, un golpe institucional o un desconocimiento de las leyes del Perú. Su propia vicepresidenta, Dina Boluarte, decide correrse al lado de Castillo y desmarcarse de la decisión de hasta entonces su mandatario, de Pedro Castillo. Pedro Castillo queda completamente solo. Las fuerzas del orden de Perú dejan de responderle al presidente. De nuevo, si es un golpe de Estado, es un golpe de Estado artificial, un golpe de Estado sin ningún tipo de fuerza. No hay, es un golpe sin fuerza y un Estado que ya había abandonado al propio presidente. Dina Boluarte, la vicepresidenta de Pedro Castillo, del Perú mejor dicho, se desmarca del presidente y da ahí el toque, el centro necesario al Congreso para que no solamente vaquen, quiten del cargo a Castillo, sino que anuncien a una nueva mandataria. En este contexto, en este caos, Dina Boluarte continúa la línea de sucesión presidencial y se convierte en la primera mujer en la historia en justamente presidir, en encabezar el gobierno del Perú. Así tomaba posesión y la banda presidencial se la pasa a Williams, el presidente del Congreso peruano. Mirá. Este es el momento en el que jura Dina Boluarte. Ahí está, de esa Dina Boluarte, jurando como presidenta de Perú. Ahí, al sonidista también lo vacaron en Perú. El sonidista se fue con Castillo del Congreso. Ahí juraba Dina Boluarte, haciendo la juramentación justamente como presidenta del Perú. Primera mujer en dirigir al Perú. Y la banda presidencial se la va a pasar Williams, no se la pasa Pedro Castillo, que aparece entonces ya estaba siendo detenido, ahora lo vamos a mostrar. Williams, el presidente del Congreso peruano, ahí en un toquecito le pasa a la banda presidencial. Esto ocurría
a horas de que Castillo anunciara la disolución del Congreso. No solamente el Congreso seguía en pie, sino que vacaban a Pedro Castillo, quitaban del cargo a Pedro Castillo, y en este traspaso presidencial impensado para la mañana peruana, pero que a la tarde era una concreción, a las 5, a las 6 de la tarde de Argentina, Dina Boluarte era condecorada, era declarada, era confirmada como presidenta del Perú, la primera mujer en ocupar la presidencia del país sudamericano. ¿Dónde estaba Pedro Castillo mientras Dina Boluarte asumía la presidencia? Lo reemplazaba en el cargo su ex aliada, que se despegó completamente de Castillo. Pedro Castillo estaba siendo detenido en una persecución de película, porque estaba camino a la Embajada de México a pedir asilo político, y fue su propio escolta el que denunció que Castillo estaba yendo para dicha dirección, el escolta presidencial, y permitió que el presidente sea detenido. Las imágenes de Pedro Castillo detenido, que dieron vuelta al mundo. La Fiscalía de la Nación acaba de confirmar. Ahí es cuando es detenido. Ahí está detenido, junto a su abogado, junto a Aníbal Torres, su ex jefe de ministros. Castillo siendo detenido, y ahí se va esposado, tapándose con una campera, el presidente peruano. Pedro Castillo caía preso, hasta donde sigue ahora, está detenido. Fue a la misma cárcel donde está detenido Alberto Fujimori, expresidente peruano, detenido, preso, condenado por delitos de lesa humanidad. Ahora, esto de la Embajada de México, ¿era una realidad? Sí, era una realidad. Castillo iba camino a la Embajada de México a pedir asilo político, y su propio escolta presidencial denunció que él estaba yendo para ahí y permitió a las fuerzas del orden detener a Pedro Castillo. Quien confirmó esta versión no fue otro que sino Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dispuesto a darle asilo político a Pedro Castillo, que en sus clásicas mañanitas y con sus características pausas comentó a la prensa lo que había acontecido con Pedro Castillo. Esto decía AMLO. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia X2 la embajada. Se toma su tiempo. Pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. No, lo traicionaron. Y Alberto, que iba a solicitar el asilo. Exacto. Y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard, el canciller, y le informé. Y le dije que abrí el portón, hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Exactamente. Pero al poco tiempo sí, al segundo tomaron la embajada. A Pedro Castillo lo tomaron, no la embajada. Con policías y también con ciudadanos. Sí. Rodearon la embajada. Es cierto, eso también, es cierto. Ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron. Exactamente. De inmediato. Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera. Esto decía Andrés Manuel López Obrador. Pedro Castillo intentó llegar a la Embajada de México, fue detenido, y es cierto lo que comenta, incluso automovilistas en contra. Y él ya creo que ni siquiera pudo salir. Ahí cuando le dieron café negro, ahí le dieron café y ahí arrancó. Nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con... la próxima en por dos, sí, el tipo se toma su tiempo para decir. Es increíble la escena, lo del portón no era joda, era medio abrirle el portón que venía Pedro Castillo. O sea, abrí el portón porque, claro, la embajada es ya suelo mexicano. Una embajada es territorio del país que representa. Pedro Castillo no llegó, fue detenido, y es cierto lo que dice AMLO. Fue bloqueada la calle de acceso a la embajada mexicana en Perú por automovilistas opositores a Castillo, que querían impedir que el presidente obtuviera asilo político de México, como en otras circunstancias obtuvo Evo Morales, Trotsky, Cámpora, las hijas de Allende, Salvador Allende. Habíamos la imagen de automovilistas, todos con autos de alta gama, hay que decirlo, bloqueando la entrada a la Embajada de México en Perú.
Creo que eso es en Miraflores, creo, por ahí estoy tirando cualquiera, pero tengo entendido que es en un barrio bastante importante de Lima, donde, bueno, imaginamos que Castillo no cae muy bien, pero aparte de esto había un desconcierto sobre el cual iba a ser la suerte del presidente del Perú. Hay que decir, un presidente que tenía un rechazo que iba creciendo, un presidente que no estaba pudiendo dar pie con bola en su gestión presidencial, que sin embargo, vamos a mostrarlo ahora en instantes, está siendo sujeto a una polémica muy fuerte sobre su estado al momento de dar estas declaraciones, y hay movilizaciones pidiendo la restitución o siquiera la liberación de Pedro Castillo. No nos quedemos solo con una hoja de lo que está pasando. Pero aparte de esto, y vemos imágenes de lo que son las movilizaciones, esto es en Arequipa, en Perú, continúan las manifestaciones en favor de la liberación de Pedro Castillo y a favor del cierre del Congreso. Manifestantes se enfrentaron con la policía en la región de Andahuaylas, en Perú. También en Arequipa vemos imágenes terribles de enfrentamientos con la policía de manifestantes a favor de Castillo en los barrios más carenciados del Perú, pidiendo la liberación del presidente. Vemos marchas de mineros pidiendo la liberación de Pedro Castillo. Esto también es Perú. Si no nos quedamos solo con el recorte CNN de Perú, y esto también es Perú, pidiendo que, más allá de los desaciertos de Castillo, tenga un proceso vinculado a sus derechos humanos, no sea enjuiciado arbitrariamente, sea liberado, e incluso muchos pidiendo su restitución como presidente. Esto también es un Perú fracturado, esto es un Perú también que tiene dos caras, esto también es un Perú que pide por la vida de Castillo. Ayer lamentablemente hubo que lamentar víctimas fatales, la policía lanzó bombas lacrimógenas, esto lo comparte Juan Manuel Carg en su Twitter, en Andahuaylas. Había 2 manifestantes muertos para la noche de ayer. Diferentes reclamos para con la nueva presidenta Dina Boluarte. Le piden que adelante las elecciones generales y libere a Castillo. Dina Boluarte, que pretende seguir hasta el 2026 y hoy mismo ya descartó completar el periodo de Castillo, que era hasta 2026. Sí, no hay manera de que llegue a 2026 Dina Boluarte por la fragilísima... Hay que ver si ya el 26 de diciembre, exactamente, el 26 de diciembre, exactamente, aquí dice Gancho. Claro, totalmente. La fragilísima situación de Perú, con cada vez más gente reclamando por la restitución y el debido proceso para Pedro Castillo. Pero también aparece, por ejemplo, acá un tuit de Ollanta Humala, expresidente de Perú, que pidió la renuncia de Castillo y que le pone a Dina Boluarte, por el bien de la República, en el tiempo más breve posible, el Ejecutivo debe dar un mensaje al país anunciando el adelanto de las elecciones generales. Este Congreso no hará ninguna reforma, no nos engañemos. Esto dice Ollanta Humala. Le están pidiendo a Dina Boluarte que adelante las elecciones, que no pretenda llegar al 2026. Un Congreso que, como la constituyó como presidenta, la puede quitar del mando cuando desee. Un Perú institucionalmente fracturado, un Perú políticamente dividido, y continúan las protestas pidiendo el debido proceso y la liberación de Pedro Castillo. Pero acá, para cerrar, queremos detenernos en algo. Ya vamos a comentar la última noticia sobre cuándo podrían ser estas elecciones generales adelantadas en Perú. Pero lo increíble, lo que realmente preocupa y mucho, es lo que se difundió de diferentes personas vinculadas a Pedro Castillo. El primero que dio la señal de alerta sobre la pregunta que es: ¿cuál era el estado de Pedro Castillo cuando anunció la disolución del Congreso? ¿Cuál era el estado del presidente peruano, ahora expresidente, cuando dijo lo que dijo el miércoles pasado, en ese miércoles 7 de diciembre? Guido Bellido, que es ex funcionario del gabinete de Pedro Castillo y dirigente de Perú Libre, el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, fue el primero que alertó sobre el estado del presidente peruano al momento de dar su discurso. Él dijo que el presidente no recordaba lo que había dicho y denunció que podía haber sido inducido e incluso que podía haber sido dopado para decir lo que dijo. Lo vimos temblar a Castillo, lo vimos con la voz titubeante, sus manos estaban frenéticas. ¿Le dieron algo a Castillo para decir lo que dijo? Esto decía su exfuncionario Guido Bellido. Que yo sé. Este es el abogado, perdón, este es el abogado. Que cuando leyó el expresidente ese mensaje escrito por otros, unos minutos antes le dieron una bebida. Le dieron una bebida. Usted está asegurando que doble gota, 1 por 500. Me lo ha dicho la persona que me ha llamado, que le dieron una bebida y que esa, no, le dieron una bebida, una supuesta agua, y que después de beber el agua se sintió como atontado. Buen pegue, rico aroma, excelente calidad, 1 gramo por mil. ¿Sabe que es algo muy grave lo que está diciendo, doctor? Grave y delicado. Este es el abogado de Castillo.
Sí, en efecto, todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo en forma temblorosa. Sí. Y yo hipotetizo más que además de tembloroso estaba un poco sedado. Estaba un poco atontado. Y creo que tenemos, este es el abogado de Pedro Castillo, declarando esto, denunciando que Castillo podía estar sedado al momento de decir lo que dijo. Esto es el abogado de Pedro Castillo, dando una versión que está bien, pertenece a la defensa, pertenece a una persona que judicialmente defiende a Pedro Castillo, pero políticamente es inédito. Jamás había escuchado de un presidente que pudo haber sido sedado para llevar a cabo un golpe de Estado. Es realmente, es bizarro y es alarmante, es preocupante. Creo que tenemos también lo de Guido Bellido, que es el exfuncionario que sostuvo esta versión también. Esto decía el dirigente de Perú Libre, Guido Bellido, que había visitado a Castillo apenas había sido detenido, sobre el estado del presidente. Es un poquito extenso, pero unos segunditos, esto decía Guido Bellido. Estoy transmitiendo, yo le consultaba al presidente, ¿qué ha pasado al presidente? ¿Por qué ha dado esa lectura de ese documento? Y me dice, mira Guido, no me recuerdo. Pero tampoco yo no puedo, es una persona que ahorita está vulnerable, yo no puedo decir qué pasa, yo no puedo. ¿En este momento vulnerable a qué? El funcionario de Castillo. Psicológicamente una persona que está recluida de su libertad está vulnerable. Pero fue un golpe de Estado congresista. ¿Perdón? ¿No le parece que el comunicado que dio sí fue un golpe de Estado? El comunicado sí, pero él no lo ha escrito. Él no lo escribió. Determinar quién lo ha escrito. Claro, pero quién lo ha escrito. Pero por eso, hay que saber qué pasó, pues qué pasó. Porque es raro un presidente que no iba a ser vacado, que no habían votos, al final de cuentas termina dándole los argumentos para su vacancia. O sea, eso. ¿Cuál sería el propósito justamente de estas personas? Mira, yo creo que el propósito era vacarlo, pues. ¿Quién puede haberle dado algo para tomar? ¿Alguien lo drogó? Es lo que usted trata de decir. Pero era la única manera de vacar. Era la única manera de vacar. Así lo vacaron. Perdón, le acaban de preguntar, ¿alguien lo drogó a Pedro Castillo, a Guido Bellido? Y él responde, era la única manera de vacarlo. Guido Bellido, dirigente de Perú Libre, ex funcionario de Castillo, habla de que el presidente habría sido drogado para decir lo que dijo. Y el abogado de Castillo sostiene la misma versión. Un presidente inducido, dopado, drogado, manipulado para dar un golpe de Estado o para dar los argumentos para ser vacado. Es novelesco, es bizarro, es alarmante, es preocupante. Laja peruana de calidad premium. Carlos Pañi se prende en esta. Yo le veía, estaba Carlos Pañi en el fondo, estaba ahí como... Carlos Pañi le dio drogas a Pedro Castillo, eso es lo que nos preguntamos todos. Pero, delivery a solo 300 pesos. El sol peruano está mejor que el peso, así que le va a salir una ganga. Pero es asombroso la denuncia que hacen diferentes, los aliados que le quedaron a Castillo, de decir que el presidente fue drogado, que le dieron una bebida, que por eso estaba tembloroso y titubeante al momento de leer lo que dijo. A verlo, no, lo viste, Carlos, pero te puedo contar cómo está Castillo hoy para cerrar. Pedro Castillo acá difunde el destape, dirigió una carta al congresista Guillermo Bermejo, donde dijo que le obligaron a sacarse una muestra de sangre contra su voluntad. Esto aparentemente es para verificar el estado del presidente Castillo al momento de anunciar la disolución del Congreso. Se rumorea que, de nuevo, podría haber estado dopado, haber sido dopado por alguien, inducido a decir lo que dijo. Y aparte de esto, denunció a su ex vice, su ex aliada Dina Boluarte, por estar constituyendo un plan maquiavélico para quitarlo del poder. La noticia se dio a conocer después de que también Guillermo Bermejo, aliado de Pedro Castillo, congresista afín a Pedro Castillo, denunciara que Castillo no estaba en sus facultades al momento de cometer los actos por los cuales está siendo juzgado en estos mismos momentos. Se rumorea que Castillo, para dar ese golpe de Estado, para dar ese golpe institucional, había sido dopado. Castillo no iba a ser vacado, Castillo no iba a ser quitado de su cargo. ¿Por qué dijo lo que dijo? Bueno, la sospecha va por el lado de un supuesto dopaje al presidente. Una cosa tan insólita. No. Es nuestro amigo Pedro Castillo, lo queremos. Acá lo queremos a Pedro Castillo. A Yacu Pérez, bueno, Yacu Pérez no estaba drogado, o sea, es insólito, o sea, a nadie se le ocurrió nunca, es fantástica. ¿Qué Alberto Quisite no estaba drogado? Ah, bueno, que no vuelva a pasar. Es insólito lo que está aconteciendo en Perú.
¿Qué le dieron a Pedro Castillo? Es lo que se pregunta toda la opinión pública. Lo sabremos, esperemos en el corto plazo. Aparte de esto, para cerrar, ya lo adelantaba Patorre en Ya Fue. ¿Cuánto le duró a Bularte las ganas de llegar al 2026? 72 horas. Hoy mismo la presidenta peruana confirmó que está trabajando para adelantar las elecciones generales en el Perú para abril del 2024. En mi opinión, creo que va a pasar mucho antes, pero es lo que ya... complejo. Muy complejo, Cristina, muy complejo. Ya hoy Dina Boluarte anunció que por lo menos tendremos elecciones generales en Perú en 2024, 2 añitos antes de lo que ella esperaba para concluir su mandato.